Buenas tardes, vamos a dar inicio al módulo de neurointensivismo. Vamos a comenzar presentando a la doctora Giovanna Flores, que va a iniciar con el tema estado epiléptico. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Voy a tratar de ser puntual con el tema y si tienen alguna duda vamos a responder algunas preguntas al final. Estado epiléptico en pediatría. Vamos a estar revisando, no vamos a decir que el estado epiléptico es una urgencia neurológica. Requiere un tratamiento inmediato. También debemos tomar en cuenta que no es un diagnóstico como tal o una patología, sino una condición especial y una manifestación que puede ser primaria del sistema nervioso central o sistémica con afección secundaria sobre el sistema nervioso central. El estado epiléptico puede causar una mortalidad de hasta el 26% en adultos y el 3% en niños y es frecuente en pediatría con una incidencia variable en general de 18 a 23 por cada 100,000 niños por año. En cuanto a la incidencia global, se ha reportado entre 1.3 a 74 casos por 100,000 habitantes por año y también la incidencia en el estado epiléptico convulsivo varía hasta 7 por 100,000 por año, pero la prevalencia del estado epiléptico en Bolivia es variable también, no hay un reporte oficial. El año pasado se realizó un trabajo multicéntrico donde el Hospital de Niños también participó, que nos indica que tenemos una prevalencia de 6 por cada 100,000 niños al año. Sin embargo, pensamos que esta prevalencia está todavía subestimada, ya que sabemos que hay un subregistro en nuestras historias clínicas y también un acceso limitado de los pacientes para atenderse, especialmente de aquellos que vienen de la periferia. Tenemos conocimiento de que el estado epiléptico es más frecuente en los extremos de la vida, en los niños y en la vejez, y también que ocurre más frecuentemente en pacientes que tienen un diagnóstico previo de epilepsia, hasta en un 20% de los casos. Acá abajo vamos a ver una tabla solamente a manera de graficar la incidencia, cómo es variable de acuerdo a la región donde nos encontremos. Estos estudios fueron publicados de manera prospectiva, otros retrospectivos, y el más parecido a nuestro dato que acabamos de comentar es de 6.18 en cada 100,000 niños por año en California. En este estudio se vieron adultos y niños y también fue un estudio retrospectivo. También podemos observar acá de forma relevante la mortalidad pediátrica, como alcanza hasta el 3%, 1%, incluso 6% en Suiza. Para ingresar un poco con las definiciones, solo a manera de recordatorio, sabemos que el estado epiléptico es una crisis epiléptica que es suficientemente prolongada o repetida en intervalos breves como para producir una afección epiléptica invariable y duradera. Este concepto ya se definió en 1962 y Henry Gastaut fue uno de los primeros que llevó a cabo esa reunión donde se dejó definida esta condición. A lo largo del tiempo, esta definición ha sufrido cambios de acuerdo a las necesidades que han sido evidenciadas para el manejo, especialmente para mejorar el tratamiento de esta condición. Vemos que en 1970 teníamos como concepto que las crisis eran persistentes y múltiples crisis sin una recuperación de conciencia entre ellas. En el 93 ya habían hablado de tiempo. Si bien sabemos que son crisis epilépticas duraderas, ¿cuánto tiempo le vamos a poner? 30 minutos hablaron de duración, sin alteración de las constantes respiratorias y cardíacas. Y en 1999, Lowenstein ya dijo, y entonces, ¿cuándo empezamos a tratar el estado epiléptico? A los 30 minutos, y propuso el tiempo de 5 minutos como una definición operativa en el momento que nosotros vamos a tomar una conducta. Es así que el 2015 se hace la última actualización de la definición del estado epiléptico con la publicación de este artículo a través de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, y Eugene Trinca es el presidente de la Task Force, del grupo que
va estudiando constantemente el estado epiléptico y se define prácticamente como un fallo de los mecanismos responsables de terminar una crisis epiléptica y también de mecanismos que se activan para prolongar esta crisis. Y va determinando dos tiempos, un T1 como una afección, un tiempo 1 a donde nosotros vamos a tomar una conducta y un tiempo 2 donde la lesión, por el tiempo que ha pasado, la lesión cerebral va a ser más probable. Esto se observa mejor en este gráfico donde va variando. Sabemos que tenemos una definición operacional, un tiempo 1. El momento en que la crisis epiléptica sabemos que ya no va a parar por sí sola. El cerebro tiene la capacidad de regular su actividad eléctrica hasta los 5 minutos. Después de los 5 minutos, este evento no va a parar solo. Entonces ahí empezamos a hablar de un tiempo número 2 que llega hasta los 30 minutos, que según los estudios es este el momento en que probablemente el cerebro sufra daños irreversibles en relación a hipoxia y muerte neuronal. Este tiempo es aproximado, también se ha estudiado en animales, en los monos, en una especie de monos que son los babuinos, a donde observaban que después de los 82 minutos de convulsión, ese cerebro quedaba hipoxiado y había una secuela neurológica. Esto varía de acuerdo al tipo de estado convulsivo que tengamos y este tiempo se establece para el estado epiléptico tónico-clónico generalizado con compromiso de conciencia. Tiempo 1, 5 minutos y tiempo 2, 30 minutos. Para el estado epiléptico focal con compromiso de conciencia, acuérdense que esta red neuronal que está descargando está solo en una zona del cerebro y se ha establecido un tiempo 1 de 10 minutos y un tiempo 2 de 60 minutos o mayor a 60 minutos. Y también todavía está en discusión el tiempo para el estado epiléptico de ausencia, que se considera entre 10 y 15 minutos, y el tiempo 2 es todavía desconocido. Entonces, ¿qué quiere decir esta definición práctica operacional? Quiere decir que cuando el estado epiléptico está llegando al tiempo 1, que son 5 minutos, es muy probable que la convulsión no se detenga. Entonces, se debe iniciar el tratamiento. Antes de los 15 minutos, todavía hay la posibilidad de que la crisis convulsiva sea espontánea. El tiempo 2, a donde llegamos a los 30 minutos para el estado epiléptico tónico-clónico, ya es posible que se produzca ese daño. En ese momento es una urgencia controlar el estado epiléptico. Del tiempo que ha transcurrido, también vamos a identificar etapas del estado epiléptico y el objetivo de identificar etapas es la intervención terapéutica. Entonces, no es como para confundirnos, pero sí para intervenir en el tiempo apropiado. Sabemos que el estado epiléptico precoz es de 5 a 10 minutos, aquel que está establecido más allá de los 10 minutos hasta los 30, refractario de 30 a 60 minutos, siempre y cuando ya se haya utilizado un tratamiento anticonvulsivo de benzodiazepinas y un segundo fármaco antiepiléptico, y el estado epiléptico maligno o superrefractario tras las 24 horas y tras la administración de medicación anestésica. Dentro de este grupo se incluyen aquellos estados epilépticos que recurren después del descenso de los anestésicos. Entonces, si ya estamos bajando y vuelve a tener el trazado eléctrico, las crisis, ya estamos hablando de un estado epiléptico súper refractario. También tenemos el estado epiléptico prolongado que persiste por lo menos 7 días con un buen manejo, pero sin uso de anestésicos, y un estado epiléptico súper refractario prolongado que persiste al menos 7 días con uso de anestésicos. Diferenciar entre el estado epiléptico convulsivo, aquel que tiene sintomatología motora con respecto de movimiento y postura, puede ser bilateral y sostenida o también puede ser focal. Y el estado epiléptico no convulsivo, que representa un desafío para el diagnóstico. Típicamente pueden ser pacientes que no recuperan un estado de conciencia íntegro, pueden tener síntomas muy sutiles como pérdida del contacto, estado confusional, coma o un trazado eléctrico que dure más o menos 10 a 30 minutos con actividad epiléptica.
Entre la fisiopatología, ¿por qué la crisis no se detiene? Nadie lo sabe en realidad y por eso sigue siendo difícil las definiciones y siguen cambiando. Sin embargo, tenemos dos principios fundamentales de algunas bases fisiopatológicas, como por ejemplo, sabemos que fallan los mecanismos que deben determinar la crisis y que se inician otros mecanismos que perpetúan anormalmente las crisis. ¿Qué mecanismos terminan las crisis entonces? Las crisis se terminan cuando hay una depresión de neurotransmisores de glutamato, o sea, aquellos que son excitatorios, se acaban, es como que se consumen. También hay una depresión del ATP, que son las que van a restaurar el gradiente iónico. Hay cambios de iones con el ingreso de calcio y sodio y salida del potasio de la célula para mantener una membrana hiperpolarizada. Se produce acidosis extracelular, la actividad GABAérgica incrementa, esa es una de las claves para que las crisis epilépticas paren. Hay una liberación de adenosina y liberación de péptidos. En cambio, ¿cuáles son los receptores sinápticos que conllevan a que esta crisis no se termine? Esta es la clave. Los GABA, los receptores GABA-A que se encuentran sobre la superficie de la membrana se internalizan. Es como que se entraran dentro de la membrana y salen los receptores NMDA. Por eso cuando la medicación GABAérgica es administrada, no tiene efecto cuando ya estamos hablando de un estado epiléptico es instaurado. Los receptores AMPA pierden esta subunidad de GLU-A2 y también se produce una reducción de receptores presinápticos de adenosina. Hay una expresión reducida de receptores presinápticos GABA-B, un incremento de la sustancia P, una reducción del neuropéptido Y y una reducción de neuropéptidos inhibitorios como los que están descritos acá. Todo eso que hemos visto se observa en este gráfico. Acá podemos observar la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Podemos observar que en esta membrana presináptica hay una disminución de los receptores GABA de tipo B y una disminución de la adenosina con su receptor tipo A1. Esto va a producir que aumenten los receptores en NMDA, que van a ser receptores de expresión, aumentan la excitación. También se va a producir una disminución una expresión de los AMPA receptores de GLU-A2 en su subunidad, que son los responsables de la acumulación de calcio y por ende de la muerte neuronal. Acá observamos que los receptores GABA-A se internalizan, se entran y se van a manifestar los receptores NMDA y aumentan acá nosotros podemos observar un aumento del transportador de la proteína de la fármaco y esto va a perpetuar de forma prolongada una crisis epiléptica. Para clasificar, tenemos 4 ejes propuestos también en el documento del 2015 de Trinca, que va a clasificar el estado epiléptico. Apenas llega el niño, ¿cuál es el tipo de convulsión? Según la presentación clínica, la semiología. Luego vamos a ver la etiología. La edad también nos va a ayudar a clasificar el tipo de estado epiléptico y no siempre vamos a tener disponible un electroencefalograma, pero también es un criterio para clasificar el estado epiléptico. La semiología no es más que lo que sabemos clasificar en crisis focales generalizadas de inicio desconocida, solamente que acá vamos a ver que pueden ser motoras o no motoras. Las no motoras, no nos olvidemos que van a dirigirnos o direccionarnos a un estado epiléptico no convulsivo. En cuanto a la etiología, vamos a ver que puede ser agudo, remoto, progresivo, o también que pueden estar definidos síndromes epilépticos ya diagnosticados previamente. Dentro de esto podemos ver algunas causas estructurales de estado epiléptico como las displasias focales, las hemimegancefalias, el Struyer-Weber, neurocisticercosis. También tenemos causas mitocondriales dentro de las metabólicas, causas infecciosas, que son lo que vemos todos los días, y otras causas de estado epiléptico como esclerosis múltiple, los síndromes epilépticos definidos, como por ejemplo también enfermedades genéticas que están dentro de una lista.
En etiología tenemos un sinfín de etiologías para estado epiléptico y es conveniente irla dividiendo en categorías. En cuanto a la edad, neonatal, lactante, infancia, adolescencia y adultos mayores. Pero también podemos ver algunos síndromes epilépticos de acuerdo a la edad. Por ejemplo, hay síndromes epilépticos que por el trazado y el tipo de crisis uno puede decir son propios de la edad neonatal y del lactante, de la infancia y de la adolescencia. Y el electroencefalograma no tiene ningún patrón ictal en específico. Puede parecer patrones rítmicos, que a veces los observamos focalizados a un hemisferio o al otro. No hay un sello distintivo del electroencefalograma y nos sirve para diagnóstico de estados epilépticos no convulsivos. Acuérdense que también el trazado del electroencefalograma puede variar a medida que va avanzando el estado epiléptico. Y ya entrando un poco más a la parte práctica, ¿cuál es el manejo para el estado epiléptico? Después de que ya lo hemos clasificado. Esta es una guía muy práctica que se las voy a compartir en PDF. Está regulada por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y la sección joven, que es el IES de ILAE. Es importante el tiempo en el control de las crisis. Es importante el tiempo en que se controla la crisis. Acuérdense que el tiempo es cerebro. Mientras más dure la crisis, menos posibilidad de controlarse puede tener. Entonces tenemos el estado epiléptico temprano entre 5 a 10 minutos. Esto es muy práctico porque tiene las directrices. Acuérdense de lo básico, mantener la vía aérea, mantener el acceso venoso, la glicemia, un examen completo de sangre, incluido medio interno, y para adultos recomiendan el test de la alcoholemia. La medicación sigue siendo la benzodiazepina la primera elección. En algunos estudios o trials, el lorazepam es el mejor o más efectivo. Sin embargo, no lo tenemos disponible en vía endovenosa en nuestro medio, así que la recomendación es utilizar lo que tengamos disponible dentro de las benzodiazepinas, que por lo general es el diazepam y midazolam. No voy a hacer hincapié en las dosis porque se las voy a dejar, pero sí voy a hacer hincapié en que tenemos que usar la dosis correcta. Muchas veces los eventos epilépticos no ceden porque usamos dosis subterapéuticas. Entonces, podemos coadyuvar para perpetuar ese estado epiléptico en vez de detenerlo. La recomendación es repetir una segunda dosis de benzodiazepina si no ha cedido el estado epiléptico entre los 5 a 10 minutos. Repite si es necesario una vez más a los 10 minutos. Las vías pueden ser variables, endovenoso, nasal, bucal, rectal. Cuando ya tenemos un estado epiléptico establecido, estamos entre los 10 y 30 minutos. Durante este tiempo no debemos dejar de investigar cuál es la etiología del estado epiléptico porque puede ser ese manejo de la etiología que va a terminar con el estado epiléptico en sí. Manejar el medio interno, la hipertensión, los desequilibrios metabólicos que pueda presentar el paciente y tratar de tener un electroencefalograma para monitorear. No siempre es posible, pero ya podemos pasar a la segunda medicación que es entre fenitoína, valproato de sodio, levetiracetam. Muchas veces una alternativa en segunda línea como la lacosamida que ya tenemos disponible en vía oral, pueden hacer impregnaciones vía oral o fenobarbital. Si la crisis continúa más allá de los 20 minutos de iniciado el tratamiento, ya es una indicación para intubar e iniciar el tratamiento avanzado para estado epiléptico refractario. Estamos entre los 30 y 60 minutos. Esto ya se lleva a cabo en una terapia intensiva. El paciente debe ser inducido a coma, tratar la hipertermia, monitorear el electroencefalograma, son los cuidados y recomendaciones generales. Y ya ingresamos con la medicación anestésica, midazolam, propofol, tiopental, y ketamina.
la ventaja de la ketamina que se está empezando a utilizar ya en varios casos es que va a ir contra los receptores NMDA que a este punto de la célula ya se han externalizado. Ya no tenemos receptores GABA-A en la superficie de la membrana. Esos ya están adentro, así que la medicación tiene que ser contra los receptores NMDA. Luego tenemos el evento superrefractario, que ya más de 24 horas de haber iniciado la medicación anestésica. El manejo acá lo recomiendan como multidisciplinario. Aparte de la parte neurológica, interviene el intensivista, el anestesiólogo muchas veces. El objetivo siempre es tratar de identificar la etiología, pensar en lo metabólico, genético, mitocondrial, infecciones, paraneoplasias e inmunomediadas. No hay una recomendación o una guía a estas alturas del estado epiléptico. No hay estudios grandes con gran cantidad de pacientes y hay muchas alternativas, entre las cuales pueden observar entre fármacos antiepilépticos, topiramato, pregabalina, perampanel y también las terapias inmunomediadas. En la primera línea tenemos la metilprednisolona, la inmunoglobulina, incluso el recambio plasmático. Y en segunda línea, el rituximab, el tocilizumab, anakinra, que todavía está probándose ya en seres humanos, y la ciclofosfamida. Otras terapias que no podemos dejar de lado están el magnesio, la lidocaína, los anestésicos inhalados, la hipotermia, la dieta cetogénica o la terapia cetogénica ya en paciente crítico en estado epiléptico y la parte quirúrgica también que se está empezando a utilizar con la resección, con la estimulación del nervio vago, la estimulación profunda de los ganglios basales y la estimulación transcraneal magnética. Entonces, todo esto ya no tiene evidencia, pero tenemos ya que tomar mano muchas veces de terapias alternativas. Este es un ensayo que se hizo de 3 medicaciones entre 184 pacientes que incluía niños y adultos. Es muy famoso este ensayo, es un estudio que se llama ESET. Probaron el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproato en las dosis indicadas en impregnaciones y se observó una eficacia similar entre ellas, con una pequeña variación en el tiempo entre 10 y 20 minutos al inicio del efecto terapéutico, pero no se ha visto grandes diferencias en cuanto a la efectividad de estas 3 medicaciones. Estos son 3 estudios que comparan lo mismo. Fenitoína, por ejemplo, el ECLIPSE, fenitoína versus levetiracetam, se probó en esta edad de niños y también el resultado es una respuesta similar. Esto solamente lo puse para que ustedes vean que la fenitoína, el levetiracetam, el valproato van a tener respuestas similares en cuanto al control de crisis. Entonces, no existe una guía terapéutica para el estado epiléptico refractario y superrefractario. Esto yo lo puse porque necesitamos concientizarnos de poner un monitoreo de electroencefalograma continuo dentro de nuestras terapias intensivas o en nuestras emergencias, porque muchas veces el 50% de las crisis pueden ser no convulsivas, así que estamos subdiagnosticando estados epilépticos no convulsivos. El objetivo del manejo del estado epiléptico refractario es inducirlo a coma e inducirlo a un trazado de brote-supresión y vamos a combinar también los medicamentos anticonvulsivos y los anestésicos. No solamente podemos usar anestésicos, sino que debemos dejar la medicación anticrisis también. El brote-supresión es un trazado que debe permanecer entre 24 a 48 horas. Debe haber un intervalo de 10 segundos aproximadamente entre el brote y la supresión y la recomendación es disminuir los anestésicos de forma progresiva cuando vamos a destetar la anestesia entre 6 a 12 horas por cada descenso que hagamos.
La mayoría de los anestésicos intravenosos y los inhalados son GABAérgicos y en el cerebro, ¿no? O sea, las benzodiazepinas, los barbitúricos que utilizamos, acuérdense que van a ir contra el receptor GABA-A. Y la ketamina tiene como objetivo los receptores NMDA, esto es lo que les comentaba hace un momento, por lo cual se empieza a utilizar más actualmente. Y todos estos van a ser, su objetivo va a ser inducir la supresión en el electroencefalograma e inducir a coma. Cuando nosotros vamos a retirar la medicación anestésica, después de haber obtenido el objetivo de brote de supresión en la terapia intensiva, vamos a reiniciar la anestesia y si recurren las crisis, se deben considerar otras terapias, ¿no? Terapia cetogénica, terapia o etiología de base inmunomediada y terapia, por ende, inmunomoduladora, reemplazo de cofactores, la piridoxina y el magnesio y otros cofactores dentro de los cuales están las vitaminas del complejo B, coenzima Q y la neuroestimulación quirúrgica como terapias alternativas. Si vuelve a tener las crisis, volvemos a inducir con anestesia al coma. Siempre con la prevención de las complicaciones, incluso de la misma medicación. Cuando vamos a destetar la anestesia, es importante mantener la dosis de los medicamentos anticrisis. No podemos dejarlos sin anestesia y sin fármacos anticrisis. Debemos considerar añadir un segundo medicamento anticrisis, especialmente cuando tenemos sospecha de estados epilépticos no convulsivos y no podemos acceder a un electroencefalograma de monitoreo. La necesidad de uso prolongado de medicación anticrisis es muy frecuente, es decir, ¿cuánto tiempo se va a quedar usando medicación anticrisis? Mucho tiempo probablemente, y probablemente también quede con una epilepsia en el tiempo, por lo que los medicamentos anticrisis no se pueden retirar dentro de la terapia intensiva y más allá del alta incluso muchas veces. Dentro de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían nuestros desafíos para nosotros en nuestras terapias intensivas para manejar el estado epiléptico? Uno, nuestras derivaciones son tardías, ¿no? El tiempo es desconocido comparado con la duración de la crisis. Llega el paciente y no sabemos cuánto tiempo está convulsionando y nadie sabe decirnos. Entonces tenemos que actuar e interpretar tiempos para poder definir un estado epiléptico. Los sistemas de referencia siguen siendo deficientes y con frecuencia se desconoce la medicación, incluso que ha sido administrada previa referencia muchas veces, ¿no? Que también para saber si le vamos a poner una segunda dosis o si utilizó una primera dosis de forma adecuada y en dosis adecuada, también tenemos dudas. Y la falta de acceso a medicación adecuada en los primeros niveles, por ejemplo, si tienen fenobarbital, si usan benzodiazepina, si tuvieron o no tuvieron para manejar el estado epiléptico dentro del primero o segundo nivel. Entre las complicaciones, nosotros no tenemos un dato en Bolivia, pero tenemos registrados rangos de mortalidad de 4.6 hasta 39%. Imagínense esa variabilidad. A largo plazo, el paciente puede quedar con un déficit cognitivo o motor, unas epilepsias de difícil control también, y por supuesto el compromiso del neurodesarrollo. Ahora, el estado epiléptico no convulsivo, ¿cuándo debemos sospecharlo? Cuando la conciencia no ha sido recuperada totalmente o cuando es fluctuante, cuando tenemos lesiones focales en el cerebro, cuando tenemos movimientos oculares anormales, incluso hipo, nistagmus, automatismos, rumiación, que es el movimiento de la boca, historias de medicación con epilepsia antes o malas adherencias al tratamiento. ¿Y cómo definimos el estado epiléptico? Cuando las crisis eléctricas duran más de 10 minutos de forma constante en el electroencefalograma o más de 20 minutos de cualquier estudio grabado por lo menos una hora. Entonces, el electroencefalograma crítico que nos sirve se ha grabado por lo menos una hora. Para esto nosotros utilizamos los criterios de Salbus, que también se los voy a compartir, que son trazados electroencefalográficos que van variando en ritmo, en frecuencia y en amplitud para definir un estado epiléptico. Pero ¿cómo lo vamos a definir en realidad? Con la sospecha clínica. Acá arriba ustedes ven un cuadro enmarcado en negro.
Si nosotros no sospechamos de un estado epiléptico, con dificultad vamos a diagnosticar. Entonces, si sospechamos y tenemos descargas epilépticas en el electroencefalograma cuya frecuencia va a más de 2 ciclos por segundo, estamos frente a un estado epiléptico. Y si tenemos una frecuencia menos en el electroencefalograma, pero tenemos clínica sugerente, sutil del paciente, también diagnosticamos un estado epiléptico no convulsivo. Pero si no tenemos descargas, sospechamos, no tenemos descargas y el electroencefalograma sale bien, no estamos frente a un estado epiléptico convulsivo. Este flujograma es muy importante para poder sospechar. Y esto es interesante porque acá arriba vemos las crisis epilépticas motoras y acá abajo las crisis subclínicas. El 92% de las crisis epilépticas en las terapias intensivas son no convulsivas. ¿Y quién es el buzo que puede ir a ver? El técnico de electroencefalograma. ¿Cuál es el plus de esto? Que necesitamos un electroencefalograma de monitoreo en nuestras terapias intensivas. Si no, es difícil que podamos diagnosticar. Y un poco para terminar, vamos a hablar del NORS, que es un estado epiléptico de nuevo inicio refractario. El NORS generalmente está descrito en adultos, en niños, en personas que no tienen un diagnóstico específico, previos sanos, como decimos, nunca han tenido una convulsión, no tienen compromiso de su desarrollo, no tiene una causa clara de inicio, ni estructural, ni tóxica, ni metabólica, ni otro trastorno neurológico. Pero sí podemos sospechar de casos virales o autoinmunes en algunos casos. Este NORS no se puede diagnosticar hasta 72 horas transcurrido el estado epiléptico y donde no hayamos encontrado otra causa que justifique el estado epiléptico. Muchas veces, actualmente ya se dice que está incluso genéticamente determinado. Y dentro del paraguas del NORS está el FAERS, que es el estado epiléptico refractario inducido por fiebre. Es una subcategoría del NORS y requiere un antecedente de infección febril con fiebre de hasta 2 semanas antes o 24 horas antes de iniciado el estado epiléptico. En el momento del estado epiléptico o de su inicio puede o no tener fiebre el paciente y esto se aplica a todas las edades, y más frecuentemente en niños de 3 a 15 años, también previamente sanos, y está caracterizado por 3 etapas. Una etapa febril, una etapa de enfermedad febril, una fase aguda del estado epiléptico refractario y una fase crónica donde vamos a observar alteraciones de la conducta, del aprendizaje y una epilepsia de difícil control. Algunas diferencias entre el NORS y el FAERS. Está descrito el NORS más en adultos, el FAERS en niños. La fiebre puede estar presente en el NORS en 1/3 y en el 100% de los niños con FAERS. La relación entre masculino y femenino afecta más el NORS a femenino y el masculino está más predispuesto para FAERS. No hay antecedentes en ninguno de los dos casos, no hay hallazgos en la neuroimagen y en el líquido cefalorraquídeo, incluso en biopsias, y el pronóstico es una epilepsia farmacoresistente con secuelas neurológicas graves. Dentro del abordaje de un estado epiléptico de refractario de tipo NORS, se sugiere hacer todos estos estudios antes de confirmar un NORS. Por ejemplo, paneles de anticuerpos para neoplásicos, enfermedades autoinmunes, reumatológicas, anticuerpos antitiroideos, y también se recomienda guardar una muestra de líquido cefalorraquídeo para una posterior investigación. El manejo es el manejo de las crisis epilépticas sintomáticas según nuestro flujograma, tratar de identificar una causa de base. Si no logramos identificar una causa de base, debemos siempre optar por la inmunoterapia. Los pulsos de corticoides, la inmunoglobulina, los recambios plasmáticos, el rituximab, la ciclofosfamida, y no existen estudios controlados. Y acá, cortito, un dibujito que observamos en un paciente que tuvo un estado epiléptico al menor a 14 días, ya
vamos observando el edema y la inflamación focal de la región hipocampal bilateral. Ya a los 3 meses vamos viendo cómo estos signos se cronifican o se hacen crónicos de forma bilateral, una disminución del volumen encefálico en global y termina a los 3 años posteriores con una atrofia con dilatación ventricular compensatoria. También se van estudiando otros tipos de estados epilépticos y sabemos que los espasmos epilépticos pueden hacer estados epilépticos que también pasan de forma sutil y a veces no son tan notorios los espasmos y los niños están todo el tiempo con espasmos y están en un estado epiléptico. Todavía este tipo de estado están mirando si lo van a introducir dentro de los tipos de estado epiléptico ya que no compromete signos vitales y no tiene riesgo de vida. Y acá para ir terminando, un score de severidad pronóstica para estado epiléptico. Este me parece que es muy útil, se puede utilizar, fue publicado ya el 2008. Si yo tengo un puntaje de 3 o más, está asociado a una evolución desfavorable del estado epiléptico. Por ejemplo, si tengo un estado comatoso o estuporoso, tengo un punto, si tengo convulsiones generalizadas, tengo un punto, y estados epilépticos no convulsivos, tiene 2 puntos. Los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo y si no tienen una historia de epilepsia o crisis convulsivas conocidas, también van acumulando más puntaje. El año pasado se realizó un trabajo acá dentro del hospital que se llevó al Congreso de Epilepsia de este año, titulado Caracterización epidemiológica del estado epiléptico en hospitales pediátricos de tercer nivel en Bolivia. Esto es importante porque nosotros vamos dando nuestros datos para saber cuánto es nuestra incidencia, prevalencia, cuánto es nuestra mortalidad y qué necesidades tenemos. Por ejemplo, se tomaron 2 años, 178 pacientes del 2022 y 199 pacientes del 2023. Participaron en el 2022 el Hospital de Niños, nuestro hospital, el japonés Percy Boland con neonatos en Santa Cruz, el Hospital Obrero de La Paz y San Juan de Dios de Oruro. Y en el 2023 se añadieron 2 hospitales más que fueron el Manuel Asensio Villarroel de Cochabamba y Tarija, con el San Juan de Dios de Tarija. En total, de los pacientes del 2022 tuvimos una prevalencia de 6.1 de estado epiléptico, que no varió mucho con respecto del 2023, que fue un 6% de prevalencia. Eso está en relación a los datos que están publicados a nivel internacional, como la tabla que habíamos mostrado al principio. La etiología más frecuente en nuestro hospital están los pacientes que vienen por descompensación de crisis con diagnóstico de epilepsia, tanto para el 2023 como para el 2022, ¿no? Entonces, esto es como que hay que preguntarnos cómo estamos orientando a los pacientes que tienen epilepsia de tomar sus remedios o qué tan disponible está su medicación, que muchas veces no hay en la farmacia, dejan de dar, tienen supresiones bruscas de la medicación. Y entre otras causas más frecuentes también están los trastornos metabólicos y la sepsis. Todos están dentro de la categoría de causas etiológicas agudas. Y también tenemos una alta frecuencia de diagnósticos desconocidos, o sea, sin causa empezaron. Y acuérdense que los que son de diagnóstico desconocido tienen peor pronóstico. Entre otros resultados, en cuanto a la semiología, las más frecuentes son las tónico-clónicas generalizadas para el 2022 y para el 2023, aquellas de inicio desconocido. Esto me alegró un poco porque es como que ya pueden ustedes mejor diagnosticar o identificar una crisis epiléptica, siendo que sabemos que en los menores de 3 años la mayoría son focales, no inician de forma bilateral. La etiología es aguda para los 2 años y la edad es menores de 2 años para las dos gestiones. El 2022 tuvimos predominio del sexo femenino y el 2023 masculino. El tipo de estado epiléptico más frecuente es el estado epiléptico temprano precoz para ambas gestiones hasta el 73% y súper refractario 1% para ambas gestiones. La disponibilidad del electroencefalograma llega hasta el 64% y la mortalidad entre 3 y 2% para ambas gestiones.
En conclusión, es una emergencia neurológica el estado epiléptico. Necesitamos intervenir para prevenir secuelas neurológicas. En nuestro contexto se convierte en un desafío mayor y debemos empezar a sospechar de los estados epilépticos no convulsivos, lo cual hace necesario electroencefalogramas de monitoreo sin dejar de lado diagnosticar o sospechar también del NORCE o del FAERES. Sabemos que el estado epiléptico tiene un pronóstico variable, dependiente de la duración de estado epiléptico y de la etiología de base. Muchas gracias. El tratamiento del estado epiléptico generalmente es súper refractario. Ajá. Es diferente del uso que le dan en la terapia intensiva, que hacen bolos, ¿no? De 3, de 5, empiezan con cuánto. A veces sí se hacen bolos en terapia intensiva y a veces se lo asocia a otro anticomicio, bueno, a la No, pero la ketamina utiliza normalmente, no en estado epiléptico, no, sí, en la terapia, ¿verdad? Yo digo porque en el estado epiléptico usamos dosis más bajas que cuando lo utilizan normalmente en la terapia. Empezamos con 0,5, 1, se pueden hacer bolos y se puede dejar en infusión continua. Lo que tenemos que controlar de la ketamina es los signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Ya que un estado epiléptico, por ende, puede hacer edema cerebral y signos de hipertensión intracraneal. Sin embargo, con las medidas antiedema adecuadas y el manejo muy discreto de la ketamina, muy controlado, si es que lo vamos a poner en infusión continua, hay buenos resultados. Nosotros tuvimos una experiencia acá con Héctor Molina, no sé si se acuerdan, que era súper refractario, utilizó toda inmunoterapia, todo. No llegó a rituximab, pero llegó a inmunoglobulina y también utilizó ketamina y lo estabilizó hasta cierto punto. Así que yo creo que sí, ya podemos como empezar a ver la posibilidad de utilizar. Pero para casos muy excepcionales, el efecto colateral es el aumento de la presión intracraneana y el aumento también de la presión ocular. Tiene más efectos colaterales si no se sabe utilizar o se utiliza en bolos. Entonces, por eso me llamaba la atención que puedo utilizar sabiendo ya de un proceso. Buenas tardes a todos, a los presentes y a los conectados por Zoom. Continuando con la charla de neurointensivismo, vamos a presentar TEC grave. Bueno, la definición son todas lesiones primarias y secundarias del cerebro, de etiología traumática, incluyendo las lesiones cerebrales producidas por maltrato, con escala de comas de Glasgow entre 3 y 8 o presencia de fractura de cráneos complejas o lesiones craneales penetrantes. La epidemiología, las lesiones cerebrales de causa traumática constituyen la causa más importante de muerte y discapacidad física en niños y jóvenes en todo el mundo y representa alrededor del 50% de las muertes por lesiones traumáticas. Tiene una incidencia entre 150 y 300 casos por 100.000 habitantes por año y la población de riesgo es menores de 4 años, adultos jóvenes y mayores de 65 años, con mayor frecuencia entre hombres y mujeres. La mortalidad provocada por los daños secundarios, hay lesiones primarias y lesiones secundarias. El daño secundario es de 11 casos por cada 100 personas que sufren algún tipo de traumatismo de cráneo. De estos 11, 8 pacientes no recibieron una prevención de lesiones secundarias, que aumentaron la mortalidad de dicho paciente. La clasificación tenemos según el tipo de lesión intracraneana, que es lesión focal y lesión difusa. Entre la focal tenemos la contusión, los hematomas epidural, subdural, intracerebral, lesiones hemorrágicas, que son las intraventriculares y la subaracnoidea, y las lesiones difusas, que es el daño axonal difuso. Según indemnidad meningia, tenemos el traumatismo de cráneo, que es abierto y cerrado, y según el tipo de fractura, tenemos el TEC con fractura de base de cráneo, el TEC con fractura de bóveda craneal, que es la lineal con minuta deprimida o con hundimiento, y diastásicas. Y según el compromiso neurológico, basada en la escala de coma de Glasgow.
Como ya conocemos, la escala de Comas de Glasgow nos lo va a clasificar según su severidad en leve, moderada y severo. La que nosotros tenemos que manejar es la modificadas según menores de 1 año y mayores de un año, que tenemos las variables que es como ya la conocemos por la respuesta ocular, motriz y verbal. Eso en la urgencia es un poquito medio difícil, más que todo acordarse de la respuesta verbal de todos los pacientes. Pero como hay la tecnología, hay una aplicación que se la pueden bajar en el celular, que te da tanto la variabilidad para la estándar y para la pediátrica, que ahí está. La fisiopatología, como ya le había mencionado anteriormente, tenemos lesiones cerebrales primarias y las lesiones cerebrales secundarias. Las lesiones cerebrales primarias es la que se causa inmediatamente inmediatamente al trauma, que causa un daño neuronal y vascular directo. El más frecuente es el traumatismo cerrado que el penetrante y produce lesiones, tanto lesión axonal focal y difusa, lesión vascular focal y difusa, contusión cerebral focal y laceración cerebral focal. Las lesiones cerebrales secundarias, tanto la isquemia, la excitoxicidad, apostosis, edema cerebral, lesión axonal difusa, van a amplificar el daño primario. Y tanto la hipoxemia como la hipotensión, anemia y distintos trastornos metabólicos como la hiperglucemia y la hipernatremia van a contribuir a un aumento de estos dichos fenómenos y que van a causar manifestaciones como son la lesión hipóxica, isquémica, focal y difusa, el edema cerebral focal y difuso, hipertensión endocraniana, hidrocefalia, fiebre, infección, convulsión y trastorno metabólico, como la hipernatremia. La fisiopatología de las lesiones secundarias. En las primeras 24 horas posterior al traumatismo de cráneos hay un estado de hipoperfusión cerebral. Esto causado por un aumento de la demanda metabólica, un incremento de los aminoácidos excitatorios como el glutamato, lo que va a producir una activación de la fosfolipasa, alteración de la velocidad y condición de la membrana, apostosis celular, alteración mitocondrial y lo que va a generar liberación de radicales libres intracelular, generando una lesión a nivel del ADN celular y las membranas celulares, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y posteriormente el edema cerebral localizado. Debido a la migración de la barrera, debido a la migración a través de la barrera hematocefálica y hacia el sistema nervioso central, las células sanguíneas de células proinflamatorias como el neutrófilo y macrófago, hay una liberación también de citoquinas endógenas. Esto va a perpetuar dicho fenómeno, favoreciendo la lesión, muerte neuronal y fallo de los órganos. Pasadas las 24 horas se establece un flujo sanguíneo cerebral, un incremento de la demanda metabólica y lo que se va a producir un estado de hiperemia relativa, un aumento del flujo sanguíneo cerebral. El edema cerebral del traumatismo no se produce durante las primeras 24 horas, como hemos visto. Se produce después de las 24 horas, que tiene su pico entre los 48 y 72 horas. Se produce 3 tipos de edema, que es el edema osmolar, que es posterior a la lesión sobre el área contusa. Se produce por acúmulo de macromoléculas que rodean la lesión, que es un edema localizado. El edema vasogénico se produce por la expansión extracelular por disrupción directa de los vasos. Se libera sustancia derivada del oxígeno, citoquímica, leucotrieno y contribuye a daño de la barrera hematocefálica. Condiciona una formación de edema por desplazamiento del agua atraído por la sustancia osmóticamente activa, que esta es a partir de las 24 horas posterior al trauma, y el edema celular, que se ve principalmente en los astrocitos y en las neuronas, que es el edema citotóxico. La lesión axonal se produce por estiramiento y disrupción de los axones al ser sometido a fuerza traumática. Generalmente se produce disfunción neurológica,
pero sin lesiones macroscópicas evidentes. Lesiones axonales difusas de tronco es una lesión frecuente en los niños con traumatismo de cráneo por maltrato. Se lo tiene que sospechar en todos pacientes que tiene algún tipo de hematoma y fractura generalmente de base de cráneo con alteración o hemorragia retiniana. Y la presión arterial de dióxido de carbono regula el flujo sanguíneo cerebral. La hipercamia aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la hipocamia disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entre las manifestaciones clínicas tenemos cefalea creciente, disminución del estado de conciencia hasta el coma, déficit neurológico focal como hemiparesia, alteraciones pupilares como hemidriasis o anisocoria, convulsiones, disfunción autonómica. Generalmente esto se da en la hemorragia intraparenquimatosa, que va a haber una hiperactividad simpática con hipertensión, y al contrario de la hipertensión intracraniana va a tener taquicardia. Y los síntomas de hipertensión endocraniana, como la conocemos todas, la triada de Cushing, que es bradicardia, hipertensión arterial y alteración respiratoria tipo Cheyne-Stokes, que es una respiración irregular periódica. Alteraciones pupilares, postura como de corticación y descerebración, y la fractura de base de cráneo que tenemos rinorraquia o torraquia, hemotímpano o membrana timpánica rota, el signo de Batten, que es una equimosis retroauricular, y el ojo de mapache, como vemos aquí en las imágenes. Las alteraciones pupilares, no tenemos que ver el tamaño, simetría y reactividad de las pupilas. La midriasis unilateral puede ser el primer signo de hipertensión uncal transitoria. Generalmente todas las pupilas tienen que ser isocóricas, tiene que tener tamaño 2 milímetros, puede tener una anisocoria fisiológica que es menos de un milímetro de diámetro. Las pupilas es uno de los monitoreos en todo paciente crítico, tanto en el TEC como en los pacientes que están sometidos sometido a goteo de pseudoanalgesia. Tenemos que ver si el paciente no presenta algún tipo de midriasis, que puede ser por falta de oxígeno, o como habíamos mencionado, una anisocoria. Entre los monitoreos, en general es el monitoreo de todo paciente crítico, ¿sí? Tengo que monitorizar la parte hemodinámica, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaca, presión arterial, si es posible la invasiva, ritmo diurético. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se tendrá que hacer un control del gasto cardíaco. El monitoreo de la frecuencia respiratoria, de la saturación y la presión de dióxido de carbono también es importante. Entre los estudios analíticos es todo lo que le solicitamos generalmente a todo paciente con politraumatismo. Y si se sospecha algún tipo de contusión cardíaca, le tengo que solicitar troponina. Entre los estudios de imagen es la radiografía de todo politrauma, ¿sí? Y el más esencial para todo el T grave es, por excelencia, la tomografía de cráneo y de columna cervical. Se le debe hacer a todo paciente con traumatismo moderado y grave, en todo momento agudo, si se puede posteriormente a las 6 horas posterior al trauma, porque hay manifestaciones clínicas o hematoma que no se dan antes de las 6 horas, pero primero se tiene que estabilizar al paciente para poderle realizar la tomografía. Y es recomendable no repetirle la tomografía periódicas, ¿sí? Si es que no presenta algún tipo de empeoramiento clínico, neurológico o aumento de la PIB. La resonancia magnética tiene mayor capacidad de resolución en las lesiones de edema, isquemia y lesión axonal difuso, pero no se realiza en el momento agudo de la lesión. Entrando un poquito más al neurointensivismo, ¿sí? El más importante, ¿sí?, es la valoración neurológica, que tiene que ser continua y seriada, ¿sí? Del Glasgow, pupila, focalización neurológica y signos de hipertensión intracraniana. ¿Cómo monitorizamos la hipertensión endocraniana? El primero, que está por excelencia, es mediante el catéter de PIP. ¿Qué es el catéter de PIP? Generalmente lo coloca el neurocirujano
¿sí? Es una fibra óptica, como vemos en la imagen, puede ser a nivel intraventricular, parenquimatosa, puede ser subdural o puede ser también lumbar. Lo recomendado es tratar de colocarle intraventricular, que me va a servir para monitoreo y para tratamiento. Esto es una fibra óptica que se lo coloca igual que colocarle una derivación externa y de ahí se conecta a un monitor. El monitor, como vemos ahí, te va a dar la presión, ¿sí? Como le habíamos mencionado, el por excelencia es el intraventricular, pero ese es en quirófano, ¿sí? Y el paciente tiene que estar estable para movilizarlo al quirófano. Si no se llega a hacer y demás, el otro recomendado es el intraparenquimatoso, ¿sí? Pero ese tiene la misma sensibilidad y especificidad, pero no me va a servir para tratamiento, ¿sí? Y las indicaciones es en todo paciente con TEC grave. Y si presenta algún tipo de TEC moderado o caída de la escala de Comas de Glasgow mayor a 2 puntos, sobre todo en la evaluación motora, tiene indicación de colocarle un catéter de PICC. Y en las médicas, en todo paciente que presenta algún tipo de politraumatismo con un TEC moderado o grave, que yo no voy a poder tener una monitorización clínica. Por ejemplo, si un paciente tiene una contusión pulmonar y yo lo llego y aparte de eso tiene un traumatismo de cráneo moderado, y si yo lo voy a intubar y le voy a poner goteo de sebo-analgesia, no voy a poder monitorizar la parte neurológica, tiene indicación de colocarse un catéter de PICC. O si tiene algún tipo algún tipo de TEC grave, un Glasgow mayor a 8 o presenta algún tipo de hematoma que yo considero algún tipo de riesgo de desarrollar hipertensión endocriniana, también tiene indicación de colocación de un catéter de PICC. La presión normal, ¿sí?, es menor a 20. Indiferentemente del grupo de edad y demás, es menor a 20. Se considera que es hipertensión intracraniana cuando es mayor a 20, una duración más de 5 minutos, en cualquier grupo de edad. Otro monitoreo es la presión de perfusión cerebral. Esto va a determinar el gradiente de presión que impulsa el flujo sanguíneo cerebral y está relacionado con el aporte metabólico de los sustratos esenciales del sistema nervioso central. Yo la presión de perfusión cerebral lo voy a obtener mediante la TAN menos la PI, ¿sí? Y el valor que se recomienda hoy en día es tener una presión de perfusión cerebral mayor de 40, ¿sí? Hay algún tipo de estudios y demás que se ha visto que dependiendo del grupo de edad y demás, correspondientemente puedo tener en los adolescentes de 50 a 60 y en los niños y lactantes mayor a 40. Y como ya habíamos mencionado, es también otro monitoreo, otro neuromonitoreo es el electroencefalograma continuo para la crisis convulsiva no epiléptica, es esencial. Un poquito más y demás es la oxigenación cerebral. Esto permite conocer si el aporte de oxígeno es suficiente para las necesidades metabólicas del cerebro y así me permite ajustar el tratamiento para la antihipertensión. Está indicado en todo paciente grave. Tengo el monitoreo directo o indirecto. El directo, que me va a permitir medir la presión parcial de oxígeno a nivel cerebral en el líquido extracelular. Esto se coloca una fibra óptica por el mismo lugar donde se colocó el catéter de PICC, ¿sí? Generalmente tiene que ser alejado del hematoma o de la lesión primaria que tiene el paciente y eso se conecta a un monitor. Y tengo que tener un valor mayor de 10 milímetros de mercurio. En la monitorización, otro que es el indirecto, que es la saturación de oxígeno no invasiva cerebral, que es el más conocido como el NIRS, y otra monitorización indirecta, que es la saturación de hemoglobina en el bulbo de la yugular. Esto sí se hace generalmente sí, esto sí se hace en pediatría, que es como colocarle una vía central yugular interna, pero para el otro lado, ¿sí? Se coloca a nivel de la yugular, dirigido hacia el pabellón auricular, y la punta del catéter tiene que estar a nivel de C1, una radiografía.
Y ahí tengo dos opciones. O una se lo coloco a un monitor que me va a dar la saturación de la vulva de la yugular, o si no, por medio de gasometría voy a tener hacer una saturación venosa central, voy a tener los parámetros. ¿Sí? Lo normal es entre 55 y 75. Eso es la normalidad. Voy a tener una disminución, cuando es menor de 55 es una hipoxia cerebral, hiperactividad neuronal, y cuando está mayor de 75 es una hiperemia cerebral o zonas de infarto o muerte cerebral. Otro monitoreo, y el que tenemos que saber casi todo, es el manejo de la ecografía. ¿Sí? Se le puede hacer una ecografía doble transcraniana, esto me va a permitir medir la valoración y la velocidad de flujo a nivel de la arteria cerebral media. Conocer el patrón de perfusión cerebral calculando los índices de pulsatividad y resistencia de forma no invasiva. Hay valores normales para saber cuál es si el paciente está con aumento del flujo sanguíneo cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral o si presenta muerte cerebral. Es muy difícil en nuestro medio colocar un catéter de PIP, pero como vemos acá en la imagen, podemos hacer una ecografía de la vaina del nervio óptico, que eso ha visto evidencia científica. Según el diámetro de la vaina del nervio óptico, yo voy a tener qué tipo de presión intracraniana tiene. Lo normal, ¿sí? es menor a 5. Con menor a 5 yo tengo una presión menos de 20. Si yo voy aumentando de más, voy aumentando la PIP, y eso es un valor fidedigno. ¿Sí? Se ha visto estudios que con la ecografía de la vaina del nervio óptico junto con el catéter de PIP ha tenido el mismo parámetro o los mismos números y demás. Así que esto para nosotros resulta útil y lo podemos hacer bajo la cama del paciente. Entre el tratamiento, el objetivo es asegurar la vía aérea permeable, mantener una ventilación y una oxigenación adecuada, reanimar con fluido, evitando fundamentalmente la hipotensión, una temperatura corporal menos de 38, controlar las convulsiones, mantener a una adecuada sedación y analgesia, una evacuación quirúrgica de hematoma, lesiones contusas y corrección de fractura de hundimiento, con un control de la hipertensión endocraniana, sostener una PVC y valores adecuados según la edad. ¿Sí? Yo tengo que tener todo esto en mi objetivo para mantener una PIP menos de 20, una TAN adecuada a la edad, una PPC entre 40 y 50 y una saturación de oxígeno mayor a 95 y una presión de dióxido de carbono entre 35 y 40. Esos son mis objetivos iniciales. ¿Sí? Como todo traumatismo, tengo que hacer el ABCD, ¿sí? Tengo que asegurar una vía aérea. Las indicaciones para intubar al paciente es una obstrucción de vía aérea o pérdida de los reflejos protectores, una respiración anormal, como habíamos mencionado, paciente si está en apnea, una hipo o hipercapnia, pupilas anisocóricas mayor de 1 milímetro, un Glasgow menor a 9 o una caída mayor a 3 puntos. Tengo que asegurarme una buena ventilación adecuada, una oxigenación y evitando la hipercapnia. El paciente tiene que tener una presión de perfusión, la parte circulatoria con control de la parte hemodinámica y una buena presión arterial. ¿Sí? La evaluación neurológica, como habíamos mencionado, una evaluación de las pupilas, el nivel de estado de conciencia y la exposición. Ya entre los cuidados generales del traumatismo de cráneo tenemos, como habíamos mencionado, una buena ventilación y oxigenación. El paciente tiene que estar intubado, conectado a una ventilación mecánica, y nuestro objetivo es tener una presión de dióxido de carbono entre 35 y 40. Con una saturación mayor de 95, eso me va a asegurar que tengo una presión de oxígeno mayor de 90. ¿Sí? Hay que cuidarnos de no aumentar la PIP porque va a disminuir el retorno venoso y va a comprometer la parte más hemodinámica. La hiperventilación agresiva profiláctica
Con CO2 menor de 30 se debe tratar de evitar en las primeras 24 horas, como ya habíamos dicho que las primeras 24 horas el paciente va a tener una isquemia cerebral o una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y si yo tengo una CO2 menor a 30, voy a perpetuar eso. De la parte hemodinámica, es prioritario evitar la hipotensión arterial. El paciente tiene que estar con una normovolemia, preferentemente tiene que tener una osmolaridad normal o una osmolaridad aumentada. Está contraindicado la perfusión con soluciones hipotónicas. Se debe de evitar soluciones glucosadas en las primeras 24 o 48 horas debido a la hiperglucemia, salvo en los pacientes lactantes que hay que evitar la hipoglucemia. Nuestro objetivo es un ritmo diurético mayor a 1, ¿sí? Y si llega a necesitar vasoactivo, se lo administra. Entre los hemoderivados y la coagulación, para transfundir paquete globular, si el paciente está estable, se recomienda, si tienen menor a 7, se recomienda el pasaje de transfusiones de paquete globular, y si está inestable, menor a 10. Y por el riesgo de sangrado, si tiene menor a 100.000 plaquetas, se le pasa concentrado plaquetario, y si tiene un INR de mayor a 1.2 y un APTT menor a 35, se recomienda pasaje de plasma. La posición tiene que ser la cabeza en una posición neutra, ligeramente elevada entre 15 y 30 grados. Eso va a evitar las compresiones yugulares que impide el retorno venoso sanguíneo de la cabeza. El paciente tiene que estar bien sedado y analgesiado. Lamentablemente no se tiene que mover, porque eso va a perpetuar el aumento de la hipertensión endocraniana, ¿sí? Hay que tratar de evitar bolos de fentanilo y midazolam, porque eso va a bajar la TAN, por ende va a bajar la presión de perfusión cerebral. Y para procedimientos se debe utilizar atracurio o rocuronio o ketamina. Como ya habíamos mencionado, ¿sí? Anteriormente había estudios que decían que la ketamina aumentaba la presión intracraniana, pero en los últimos estudios no se ha evidenciado, así que se lo puede utilizar tranquilamente. No se recomienda administrar continuamente propofol, ni como sedación ni como tratamiento de las medidas antiedema, por el mismo riesgo de la acidosis metabólica grave que presenta el paciente. La profilaxis anticonvulsiva es más frecuente en niños que en los adultos. Tengo precoces y tardías, que las precoces que son antes de los 7 días, con una incidencia entre el 10 y 20% de los pacientes. Generalmente se dan en las primeras 24 horas en menores de 2 años y con traumatismos graves, con tomografía alteradas y tiene peor pronóstico. Y en las tardías es mayor de 7 días, con una incidencia entre 20 y 30% en niños menores de 1 año, y esto se asocia más a fractura con hundimiento. No hay estudios científicos que avalen utilizar levetiracetam con fenitoína, así que podemos utilizar cualquiera de los dos a las dosis que ya conocemos. Entre la parte nutricional, es esencial, como todo paciente crítico, tratar de alimentarlo en las primeras 24 horas, generalmente por la vía enteral. Si no tolera, es conveniente colocarle una transpilórica o una nutrición parenteral, una gastrocompresión. Entre el medio interno, se recomienda una anatremia entre 150 y 50 miliequivalentes por litro, ¿sí? Si yo utilizo hipertónico o mannitol, mantener una osmolaridad plasmática adecuada según el uso de la medicación. Y la hiperglucemia, tratar de mantenerlo entre un rango entre 120 y 150, ¿sí? Tiene peor pronóstico todo paciente que tenga con hiperglucemia, y se utiliza insulina cuando tengo una glucosa mayor a 198. Hay que tratar enérgicamente la fiebre, pero en este estado del TEC con una hiperemia aumentada, fiebre no significa que el paciente esté infectado, ¿sí? Que el tratamiento profiláctico no está indicado en estos tratamientos, ¿sí? Solamente si es que el paciente se va a colocar algún tipo de dispositivo intracraneal y demás, como una PIP o una derivación externa, ahí está recomendado el tratamiento profiláctico con cefazolina o vancomicina. Y el único que está indicado
La iniciación de antibióticos es todo trauma penetrante, ¿sí? Que al tratamiento mencionado se le tiene que agregar metronidazol para cubrir anaerobio. Tengo las medidas, ahora pasamos a las medidas de primer nivel, ¿sí? La medida de primer nivel, yo tengo que realizar a todo paciente que yo sospeche que tiene hipertensión endocrinana o que si tiene un catéter de PIC, ¿sí? Yo tengo una PIC mayor a 20, ¿sí? Durante mayor a 5 minutos. ¿Sí? Si yo tengo algún tipo de alteración, o si yo sospecho que el paciente tiene hipertensión endocraniana, lo primero que tengo que hacerle es hacerle una tomografía. Eso para descartar si no tiene algún tipo de hematoma residual que necesita un abordaje quirúrgico. Y entre en las primeras medidas de primer nivel tenemos la relajación muscular, una evacuación de líquidos cefalorraquídeos hipertónicos y hiperventilación moderada. Entre los relajantes musculares puedo utilizar el atracurio o crocuronio. Esto disminuye la PIP por descenso de la presión en la vía aérea e intratorácica, facilitando retorno venoso y evitando desadaptación. Disminuye la demanda metabólica. ¿Sí? Contraindicación impide la valoración de crisis convulsiva, está más estadía en las terapias, presenta más neumonías nosocomiales y más miopatía de paciente crítico. Como ya habíamos mencionado, otro tratamiento y además es la evacuación de líquido cefalorraquídeo. El paciente tiene un catéter de PIP intraventricular, se puede ir extrayendo de 2 a 10 milímetros cada hora hasta que baje la PIP, ¿sí? O si presenta algún tipo de drenaje ventricular externa, se le puede bajar hasta 20 debajo del monro hasta que la clínica, se normalice. El que más utilizamos acá es el hipertónico, ¿sí? La solución salina hipertónica al 3% tiene su principio además es a través de un gradiente osmolar, ¿sí? Eso va a desplazar agua al tejido vascular, tiene un comienzo entre el 15 y un 30 minutos, restaura el volumen intravascular, estabiliza potenciales de membrana e inhibe la inflamación. Es preferible utilizar en todo paciente inestable hemodinámicamente y se prefiere si es que el paciente tiene un sodio menor de 135. Tiene un contra que yo si utilizo el hipertónico no lo tengo que suspender de golpe, hay que tratar de bajarlo gradualmente porque me va a hacer un rebote de la presión intracraniana. Voy a tener hemorragia subarachnoidea, natriuresis, una acidosis hiperclorémica y una diabetes, y tiene riesgo de tener diabetes insípida. La dosis es un bolo entre 2 a 5 ml por kilo en 20 minutos y se le puede dejar cada 4 o cada 6 horas. Una dosis máxima de 250, ¿sí? También se le puede poner en goteo continuo a 0,1 y 1 ml kilo hora, ¿sí? ¿Y cuál es la dosis que se prefiere? Es una dosis mínima eficaz para lograr una PIP menos de 20. Yo tengo que controlar la osmolaridad, pero no tengo que tener una osmolaridad mayor de 360, ¿sí? Y tengo que controlar el sodio. Si yo tengo un sodio mayor de 160 hay riesgo de trombosis venosa, y si es mayor a 170, hay un riesgo de trombosis y anemia hemolítica. El que más conocemos y el que más utilizamos acá es el hipertónico al 3%, pero también hay hipertónico al 5, 7,5, y aquí yo le puse que hay un hipertónico al 23,4%, que cuando tenemos algún tipo de hipertensión endocrinal refractaria podemos llegar a utilizar, que aquí en el comercio hay, que la dosis es de 0,5 ml por kilo, con una dosis máxima a 30. ¿Sí? La elaboración, como ya conocemos, es solución fisiológica 89 ml, ¿sí? Más 11 ml de cloruro de sodio al 20%, y ahí voy a tener en 1 mililitro 0,51 miliequivalente de sodio. El otro que se puede utilizar es el manitol, ¿sí? Este generalmente se utiliza en pacientes hemodinámicamente estable, ¿sí? No hay un estudio científico que diga el avale que se puede utilizar entre el manitol y el hipertónico.
Lo que hace el manitol disminuye la viscosidad sanguínea cerebral, ¿sí? Y también es un gradiente osmótico, lo que va a causar una deshidratación del tejido celular, una vasoconstricción refleja, disminución del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto tiene un efecto rápido pero transitorio menor de 75 minutos. Como ya había mencionado, no hay un estudio que pueda utilizar el manitol antes que el hipertónico. Generalmente nosotros utilizamos más el hipertónico porque el manitol tiene muchos efectos más secundarios. Porque como se elimina vía renal, esto me va a producir necrosis tubular y algún tipo de fallo renal. La contra es diuresis osmótica, hipotensión por la inestabilidad hemodinámica y caída de la presión de perfusión cerebral. La dosis es de 0,25 a 1 gramos por kilo en 15 minutos y después cada 4 cada 6 horas. Como causa diuresis osmótica es recomendable reponer toda la diuresis, ¿sí? En 2 o 3 horas. Y yo tengo que controlar la osmolaridad plasmática que no sea mayor a 320. ¿Sí? La presentación del manitol, como ya sabemos, es de 20%, significa que en 100 ml tenemos 20 gramos de manitol. Y ahí es hacerle regla 3 simple. Otra medida de primer nivel es la hiperventilación moderada y la intensa. La hipertensión moderada es con una CO2 entre 30 y 35 y la intensa es menor de 35. Como ya habíamos mencionado, la CO2 baja induce la vasoconstricción cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir la PIB, pero puede producir isquemia cerebral y disminución de la oxigenación. Esto se tiene que tratar de evitar dentro de las primeras 48 horas, ¿sí? Que sea profiláctica. Como vemos acá, una tomografía, una PEP, ¿sí? Paciente que está normoventilado, el flujo sanguíneo cerebral y demás es normal, a comparación de un paciente que está hiperventilado. ¿En qué situaciones está recomendada? En situaciones de emergencia, que es refractario a hipertónico o paralizantes neuromusculares, o pacientes que se van a hacer algún tipo de traslado. Y siempre tengo que a acompañar con otro tipo de control neurointensivismo o ir titulando respecto a respuesta pupilar. Si se emplea, se recomienda un neuromonitoreo invasivo, ¿sí? Para descartar isquemia cerebral. Está contraindicado en todo paciente que tenga una saturación de la bulbo de la yugular menor de 55 por la isquemia cerebral. Pasando a las medidas de segundo nivel, tenemos la hipotermia. Se puede usar hipotermia moderada con una temperatura controlada entre 32 y 34 grados en situaciones que no responden a la medida de primer nivel. Nunca de forma profiláctica. Y hay que tener en cuenta que el recalentamiento es muy lento, entre 0,5 a 1 centímetro a 1 grado cada 12 o cada 24 horas, ¿sí? Y ojo que hay que controlar y hacer un monitoreo de los niveles del dosaje de la fenitoína. La hipotermia no lo hacemos mucho acá, pero en otros países están comenzando a hacerlo y generalmente lo utilizan mucho en neonatos, ¿sí? Son en las camas, en los colchones o hay manta para hacer una hipotermia controlada. Otro que hay es la craniotomía descompresiva. En niños con deterioro neurológico, signo de herniación o desarrollo de hipertensión intracraniana refractaria a todas las medidas anteriores, se recomienda una craniotomía descompresiva amplia, ¿sí? Generalmente puede ser unilateral o bilateral, con o sin apertura de la dura madre. Las complicaciones son sangrado, infecciones, higroma, hidrocefalia e infartos. Corticoides no están recomendados para las medidas antiedema en todos los pacientes que tienen trauma de cráneo, ¿sí? Solamente están recomendados en los pacientes que utilizan corticoterapia de forma crónica o tienen algún tipo de supresión adrenal o del eje hipotálamo hipoficiario, por el mismo riesgo de que aumentan procesos infecciosos. El de segundo nivel está el coma barbitúrico. Esto disminuye la PIB por dos mecanismos, suprime el metabolismo
y altera el tono vascular, esto mejora la acoplación entre el flujo sanguíneo cerebral y la demanda metabólica, y también inhibe la liberación de radicales libres y disminuye la excitotoxicidad. Entre la dosis tenemos un bolo inicial entre 5 y 10 miligramos por kilo y un mantenimiento entre 3 y 5 miligramos kilo hora. ¿Sí? Hay que esperar 24 horas estabilizada la PIB para ir descendiendo paulatinamente. ¿Sí? Y se puede también utilizar de forma aislada en bolos. Lo que tiene en contra el tiopental es que prácticamente disminuye todo. ¿Sí? Va a disminuir la presión arterial, va a disminuir el gasto cardíaco, va a aumentar el shunt intrapulmonar, va a disminuir la presión de perfusión cerebral con hipoxia tisular cerebral. ¿Sí? También va a aumentar los riesgos de neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Y también va a bloquear, paciente no puede tener algún tipo de infecciones, pero no puede levantar fiebre ni leucocitosis. Entre la prevención, lamentablemente no podemos nosotros hacer una prevención entre las lesiones primarias, pero sí entre las secundarias. Con un buen manejo de todo paciente, tanto TEC o como generalmente ya algún tipo, todo con politraumatismo, es esencial, hay que evitar la hipoxemia, ¿sí? La hipotensión arterial, ¿sí? Y es bien conveniente para todo paciente trasladarlo a algún tipo de tercer nivel para el manejo experimentado de todo paciente con politraumatismo.